El nombre de mi charla, las ferias y las bienales como instrumentos de soft power en el siglo XXI. Soft power, suena muy bien, ¿no? Todo políticamente correcto, así que vamos por buen camino. Una visión histórica desde antigua Grecia y Roma hasta la actualidad. Vamos a repasar cómo, o sin el cómo, 2700 años de historia. ¿Estáis preparados? Son bastantes imágenes, pero yo no hice la historia, solamente la codifiqué, entonces vamos a ir ahí. Esto es como un vídeo, entonces vamos a pasar ahí. Ahí tenéis Art Basel, tenéis la Bienal de Venecia. Tengo que darle. Bien, la estructura de mi charla. Vamos a hablar primero de los orígenes y las tipologías de ferias. Los tipos de ferias que han existido, en mi opinión, a lo largo de la historia. La segunda parte, los orígenes y las tipologías de bienales. ¿Vale? Y después vamos a llegar a la parte más excitante, que es lo que yo he llamado, que suena un poco feo, como ese vocablo, la bienalización de las ferias y la ferialización de las bienales. Básicamente es, las ferias se parecen a las bienales se parecen a las ferias son las nuevas bienales, o las bienales son las nuevas ferias, o qué tipo de formatos están surgiendo, ¿no? Bien. Orígenes y tipologías de ferias. Bueno, lo que voy a hacer para que sea un poco más divertido y holístico, en vez de empezar de atrás para adelante, como dicen en cubano, llámame para atrás, voy a empezar con las ferias desde el presente. Entonces vamos a entrar en lo que conocéis. Vamos a ir hacia atrás y después, una vez que estemos ya en Roma, vamos a saltar a Grecia y entonces ahí vamos a abordar las bienales desde el pasado hasta el presente, ¿vale? Bueno, lo que tenemos hoy es lo que yo he llamado la Feria de Arte Global, the Global Art Fair. ¿Qué es la Feria de Arte Global? Pues lo que vosotros veis en todas las ferias. ¿Y qué es lo que veis en las ferias? Pues una sección principal, unas secciones curadas, comisariadas por curadores, presentaciones de libros, secciones VIPs, visitas a colecciones privadas, los museos y las galerías que organizan toda una serie de programas al mismo tiempo que la feria, etcétera, etcétera. Da igual si habéis ido a Art Basel en Miami, Frieze, Arbo, da igual. Es todo el mismo modelo, ¿no? Varía un poco, igual las galerías son mejores, igual son 60 galerías, 100, 300, pero es el mismo modelo. Bien, entonces, por una vez nosotros hemos hecho algo bueno en España, porque este modelo, el que yo llamo la Feria de Arte Global, lo hemos inventado nosotros. ¿Qué os parece? La gente piensa que lo han inventado los suizos. Eso es mentira, una mentira grande. Lo hemos inventado nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué y en concreto lo ha inventado? Bueno, es el modelo de la Feria de Arte Global es el modelo de Arco. Antes la feria se llamaba Arco, pero desde hace unos años se llama Arco Madrid. Entonces me voy a referir a Arco Madrid porque es la terminología. Entonces, mi pregunta, ¿por qué creéis vosotros que Arco Madrid ha sido capaz de inventar el modelo que después Art Basel, Frieze y cualquier feria en el mundo ha copiado? A ver, se aceptan apuestas. 1, 2, 3. No. No, es muy fácil, porque Arco es una feria estatal, es una feria financiada,
hacemos competencia desleal. Es así. Frieze es una feria privada. Art Basel es una feria privada. Arco tiene como, no sé, 4 millones de presupuesto, y de los cuales dedica 1 millón a atraer coleccionistas, etc. Frieze y Basel nunca te invitan a nada. Si te dan una tarjeta VIP First Choice, ya eres un icono. Si te dan una tarjeta VIP de esas de andar por calle, también, ¿no? Ellos nunca invitan. Arco sí. Si eso no fuera así, ¿por qué es una feria estatal? Pues muy sencillo, porque una tercera parte es del Ayuntamiento de Madrid, otra tercera parte es de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, es decir, la Región de Madrid, y otra tercera parte es de IFEMA, la Cámara de Comercio, etc. Las ferias Frieze, ¿sabéis quién es el propietario de Frieze? Es una multinacional que se llama Endeavour. Art Basel, ¿quién es el MCH? También otra corporación multinacional, etc. Entonces, Arco es de las pocas ferias que es estatal, de alguna manera. Bueno, Arbo puede que también una parte sí, porque tiene una parte que es de la Cámara de Comercio, etc. Pero bueno, eso no quiere decir nada, es decir, porque puede no ser feria estatal, pero lo interesante es que Arco tuvo una directora que se llamaba Rosina Gómez Baeza, que era una persona del mundo del marketing, era muy buena, y ella fue la que empezó en los años 90, Rosina Gómez Baeza, en la que empezó en los años 90, Baeza, espera, te la enseño. Ahí. Esta señora. ¿Os suena, no? Rosina Gómez Baeza. Venga. Ella es la auténtica inventora del modelo de arte actual. Ella procedía del mundo del marketing y entonces ella empezó con las secciones curadas, el cutting edge, el project room, invitando a los curadores, el país invitado. Arco, sabéis que cada año tenía Arco Corea, Arco Australia, Arco Suiza, Arco Portugal, etc. Es como si fuera una bienal, el pabellón, ¿no? Entonces eso solamente lo había ahí. Después, y además, como veremos luego, grandes curadores de bienales, que fueron invitados como Jan Hutch, Nicolás Bourriaud, a ser los comisarios de esas secciones, ¿no? Rosina empezó también a involucrar a los museos para que durante la feria pues hubiera actividades. Empezó a involucrar a las comunidades, empezó a involucrar a corporaciones para que durante Arco compraran, la corporación Coca-Cola, etc. Ella misma instauró un presupuesto para que Arco también comprara, que es la colección Arco. Entonces, todas las cosas, las fiestas, el Coke, los after hours, todo lo que os imaginéis, Arco. Y en mi libro explico, porque la gente, hay siempre una pequeña confusión, porque si pensamos que hoy Uber es el número 1, entonces pensamos que igual ellos lo inventaron, pero Uber no fue el primero que lo inventó. Sin embargo, con lo de Arco pasa lo mismo, porque hoy todo el mundo ve que Basel es número 1 y piensan, sobre todo, que Sam Keller fue el que inventó ese modelo. Y Sam Keller también ayudó a eso, porque cada vez salía, no, nosotros somos un evento, nos hemos inventado, y él, Basel no tenía nada. Entonces, él fue donde Rosina, estuvo 4 días con su equipo, y después, años después, empezaron a sacar los projects, etc. ¿Bien? Me he extendido un poquito más, porque para una cosa que hemos hecho bien, pues lo vamos a explicar, ¿no? Para que la gente sepa que Rosina Gómez Baeza es la que ha inventado el modelo actual. Entonces, las fiestas, los openings, los paneles, las mesas redondas, las secciones curadas, todo eso, tal. Como nosotros trabajamos siempre, el ser humano es anacrónico. ¿Qué quiero decir con eso?
Si hoy vamos a una feria y hay mesas redondas y paneles y secciones curadas, pensamos que siempre ha sido así, ¿correcto? Porque bueno, eso está en nuestra mente, trabajamos así. Hola. A ver si consigo avanzar. Pasamos de la Feria de Arte Global a lo que yo he denominado la Feria de Arte Contemporánea, entre 1967 y 1990. Los dos modelos de ferias son Art Cologne y Art Basel. La Feria de Arte Global tiene una identidad artística, esta también. Y ahora vamos a ver, ahí veis una imagen. Bueno, esta es una imagen de Art Cologne. En 1967 se funda Art Cologne y en 1970 se funda Art Basel. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué si Art Cologne se fundó primero no es apenas importante y por qué Art Basel, que se fundó después, se ha hecho tan importante, ¿no? Bueno, lo interesante es que entonces no había mesas redondas, no había fiestas, no había secciones curadas, no había actividades paralelas, los museos no querían saber nada de las ferias, los artistas tampoco. El señor Beuys con unas piedras dándole ahí a la puerta de Arte Cologne, Art Cologne, ¿ok? Y entonces era, no se me enfaden, pero era arte internacional. ¿Qué quiere decir arte internacional? Muy fácil, solo arte de 6 países. Era arte de Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Alemania, Francia e Italia. Nosotros tampoco aparecemos, así que estamos en el mismo barco, ¿no? Entonces, eso eran de esos 6 países y era lo que había. Y lo interesante es que estas ferias, las ferias de hoy en día, como hemos hablado, están gestionadas por corporaciones. Estas ferias estaban gestionadas por galeristas. En el caso de Art Cologne era Rudolf Schwirner, que es el padre de David Schwirner, ¿no? Bueno, entonces, la feria contemporánea, lo que surgió ahí. Vamos a seguir, vamos hacia atrás. Bueno, perdón. Tengo que hablar del mito Beyeler, de lo que hablábamos antes. Ernst Beyeler. Entonces, otra cosa de las que vende Art Basel es que el señor Beyeler ha sido el gran promotor de la feria, y eso es mentira, es totalmente falso, porque el señor Beyeler, ahí lo cito, él dice: no me gustan las ferias de arte nada. El arte para mí sigue siendo algo especial y no algo destinado a las masas. Más claro imposible. Entonces el señor Beyeler nunca puede ser el promotor. Ahora la pregunta sería ¿por qué de alguna manera se asocia a Art Basel? Pero eso lo dejamos para otro día. Bien, aquí otro galerista suizo muy importante, Gianfranco Berna, lo dice: muy poca gente venía a la feria. De todos modos, casi nadie estaba interesado en arte contemporáneo. Y es verdad, en esos años, los años Art Cologne, el 67 y el 70, galeristas que me han contado que iban a la feria, igual la mayor parte de los artistas no querían ir a la feria. Tenemos que tener en cuenta que en los años 60, en mayo del 68, la comercialización, los artistas estaban en contra, todo eso, y como mucho iban 3 galeristas y 2 artistas, después de apenas igual un día entero habían pasado como 50 personas por la feria, o 40, iban a comer 3 juntos y ya está. Es así, ¿no? Seguimos. De ahí saltamos en el tiempo
lo que yo llamo la Feria de Arte Moderna en 1913, The Armory Show. Fijaros, hemos empezado con la Feria Global en los años 90, después hemos vuelto con la Feria Contemporánea en los años 67, 70 y ahora vamos a 1913, el Armory Show. Una cosa absolutamente radical. Bien, esta feria, aquí veis imágenes del Armory Show en Nueva York. Esos tres señores, Arthur B. Davis, que era artista, John Quinn, era coleccionista, y el otro Pratt, que también era artista, fueron los instigadores. Esta feria, si hablamos de la feria global, que son las corporaciones, hablamos de la feria de los años 60, que son las galerías, las que empiezan la feria, aquí son los artistas. Y de hecho es la American Association of Painters and Sculptors, la Asociación de Artistas Americanos de Pintores y Escultores, los que promueven la feria. Esta feria, pienso que en comparación, esta feria ha sido la más revolucionaria de todos, mucho más que las ferias hoy que Art Basel. ¿Por qué? Imaginaros aquí, 1913, tenían secciones curadas, una sección de artistas norteamericanos y otra sección de artistas europeos. La primera vez que se hacía una exposición gigantesca en la que se mezclaba arte norteamericano y arte europeo, o sea, era muy internacional. Tenían un marketing modernísimo, buttons, incluso no diapositivas, pero fotografías para entregar a prensa de alta calidad, catálogos, pósters. Habían contratado a una empresa, a una agencia de publicidad para hacerles el PR, e incluso tenían billboards y demás. O sea, una cosa increíble. Arte internacional de Europa y de Estados Unidos, unas 1.300 obras, fijaros, era un montón, 300 artistas entre norteamericanos y extranjeros, solo en Nueva York 70.000 visitantes, y después la feria fue a Boston y Chicago, y en total fueron 271.326 visitantes, increíble. La Feria de Arte Moderno, ahí, vamos a enseñar alguna más. Ya creo que lo estoy manejando. Bueno, aquí, Catherine Dreier. ¿Quién es Catherine Dreier? Venga, aquí vamos a poner notas. ¿Quién es Catherine Dreier? Ella es una persona importante, es la fundadora del Museo de Arte Moderno Société Anonyme, ¿vale? Bueno, era como su propia organización. De hecho, el señor Alfred Barr le robó el nombre, porque ella ya empezó en los años 20, Société Anonyme Museum of Modern Art. Alfred Barr, cuando le puso el nombre de MoMA, se lo robó a ella. Es esta señora aquí, que está con Marcel Duchamp, y aquí he puesto el desnudo bajando la escalera, porque en el Armory Show, Duchamp fue el artista que lo vendió todo. Tenía 4 obras y las vendió todas. Y lo peor de todo es que él ya estaba desencantado del mundo del arte, estaba trabajando en una biblioteca, feliz, porque él se había enfadado con sus compañeros en París porque no habían aceptado sus obras al salón, porque consideraban que se parecía demasiado a los futuristas italianos. Pero él vendió las 4 obras, y entonces aquí veis una imagen de Chicago, veis un poco así, y yo cito a Catherine Dreier porque ella dice: ¿qué fue lo que pasó para que esta exposición dejara una impresión tan duradera? Es decir, el impacto que causó el Armory Show en 1913 en la escena norteamericana. Y ahora la pregunta es una pregunta maliciosa: ¿ese fue un impacto importante o no? Os doy la respuesta: no sirvió para nada. ¿Por qué?
porque el señor John Quinn, que hemos visto, tenía una de las mejores colecciones de arte contemporáneo, con 15 Brancusi, con Picasso, etc. En los años 20 él fallece, se subasta la colección y desaparece. Prácticamente ninguno de los museos los compró. De hecho, hasta Marcel Duchamp se compró como 6 o 7 Brancusis, porque Duchamp, aparte de ser artista y otras muchas cosas, era un dealer fantástico. Ese impacto del que hablan verdaderamente no existió, porque cuando verdaderamente se hace el arte norteamericano importante, después de la Segunda Guerra Mundial, porque el señor Alfred Barr empieza en los 30 y le llaman loco, pervertido, de todo, etcétera, y hasta a mediados de los años 50 no se le reconoce la gran labor. Es así, pero bueno, a los americanos les gusta decir que el Armory Show tuvo un impacto. Vale, está bien. Aceptamos pulpo como animal doméstico. Seguimos. De ahí saltamos a 1884, el Salón de los Independientes. Tenemos que tener en cuenta que aquí otra vez el Armory Show era gestionado por artistas, pero el Armory Show en realidad se inspiró en el Salón de los Independientes, lo que pasa es que ellos lo hicieron mucho más grande, más brutal. El Salón de los Independientes de 1884, aquí una cita de un crítico, de Jean Le Fustec, del Journal des Artistes. Aquí en los Independientes no hay medallas ni premios oficiales. Aquí el Instituto de Francia no significa nada. Lo que cuenta es la libertad, el choque de géneros y principios. La batalla real está siendo librada dentro de estas 4 paredes. Bueno, en fin. Los salones de los artistas, los salones de los independientes se basaban en lo que se llama no prize, no jury. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Los pobres artistas, los impresionistas, Manet y todos esos, todos los años enviaban al salón las obras y una y otra vez lo rechazaban. Yo si fuera Manet, bueno, ya hubiera cambiado de profesión. Una y otra vez. Bien, entonces, llega un momento en que Manet, los impresionistas, Degas, los otros dicen, mira, ya no nos dejan entrar, vamos a montar nuestras propias exposiciones. Las exposiciones de los impresionistas, los salones independientes, y entonces ellos dicen, no jury, no prize. ¿Por qué? Porque en el salón oficial todo se basaba en el jurado, los premios, las medallas, los encargos, y si tenías suerte te enviaban a Roma, el premio de Roma y demás. Entonces la pregunta es, ¿creéis vosotros que con esta filosofía de no jury, no prize, no premios, no jurados, es decir, ¿qué es lo que querían ellos? Vamos a hacer una exposición, vamos a colgar nuestras obras y que venga el público directamente y juzgue, ¿vale? De esa manera le hacemos un bypass al jurado de los académicos que nos tienen manía, que dicen que nuestras obras no están acabadas, que están esbozadas, etcétera, ¿no? Y ahora mi pregunta es, ¿y cómo le fue a los artistas así, con esa estrategia? ¿Eh? Pues les fue peor, porque lo divertido es, existen muchos mitos, pero solamente si vas a leer las críticas de la época, te das cuenta que el 99% de los críticos de arte estaban en contra de los artistas. Si lees las críticas, no solo estaban en contra de los artistas, enviaban a los artistas, les decían al público que fueran allí para reírse de ellos. Dime. Sí. Sí, claro. Nadar, después va a salir. Entonces, los críticos se reían de ellos. El público se reía de ellos. Los conservadores de museos también. Ni siquiera, no solo el Louvre, pero ni siquiera el Museo de Luxemburgo, el Museo Contemporáneo, etc.
tú hablas de los impresionistas. Los impresionistas no vendieron nada, o sea, fue un fracaso total, nadie les compraba, ni los coleccionistas, nadie. Solamente empiezan los años 70, tienen éxito a finales de los 90, ¿y por qué? ¿Quiénes son los que hacen a los impresionistas? Exactamente, los franceses no, ni los museos neocríticos, son los coleccionistas norteamericanos desprejuiciados que no tenían esa cultura del salón, de la pintura de historia y tal, los que los compran porque ven una pintura atractiva, colorista y además que refleja su propio mundo. Entonces, además otra cosa, el legado Caillebotte, que era uno de los, el legado más importante impresionista, que Caillebotte quería donar al Louvre y tal, nada, la mayor parte de eso pues se ha ido a la Fundación Barnes en Estados Unidos, etc. La historia de los impresionistas es fascinante. Picasso casi nunca, me parece que solo una vez participó en un salón de estos, el Salón de Otoño de los Independientes y demás. ¿Sabéis por qué? Porque Kahnweiler tenía prohibido a sus artistas, a Picasso, Gris y demás, participar en los salones, porque no quería la mala crítica, o sea, la mala prensa de los críticos y tampoco el público. Y no lo quería porque cuando salían esas malas críticas, a los pocos coleccionistas que compraban cubismo les podía entrar miedo o inseguridad. Entonces, por eso, Kahnweiler no les dejaba exponer en los salones y él lo exponía en su galería o lo exponía en otras galerías. Bueno, No Junior Press buscaba nuevos públicos, pero esos nuevos públicos, bueno, pues no estaban preparados para lo que los postimpresionistas, los impresionistas, etcétera, ofrecían. 105 artistas en el Salón de los Independientes, 280 obras de arte y 7.000 visitantes. Bueno, pues el Armory Show está basado en eso. Seguimos, que si no nos van a dar las 12. Es que es muy interesante, es una cosa fascinante. Espero que después leáis mi libro, tiene como 800 citas. Bueno, mira, aquí es... ¡Ey! Vamos para atrás. Vale. Bueno, aquí uno de los catálogos de eso. Y aquí he puesto esta imagen para que veáis cómo son los montajes, que eran así como medio caóticos, pero con todo estos montajes, como vais a ver, eran mucho más limpios que los montajes de los salones oficiales, porque aquello sí que era un auténtico desastre, ¿no? Bueno, ahí hay una cita de un pintor desconocido que decía del salón oficial en 1863, y él dice: llevo como más de una semana aquí, que me han puesto en una esquina, nadie ha visitado, nadie ha pasado eso, porque mis cuadros no tienen ni batallas oficiales, ni personajes conocidos, ni nada, ¿no? Era un poco así. Bueno, hemos visto que lo que hemos visto hasta ahora eran todo manifestaciones artísticas, o sea, solo puramente de arte, obras de arte. Ahora ya empezamos a otro tipo de feria, que es la industrial, que es lo que se llamaba la World Exhibition, o los americanos lo llamaban World Fair, la exposición universal, ¿no? Entonces ahí veis que es esa mezcla, estas competiciones que se hacían, la primera en 1851 en Crystal Palace, que es esa mezcla de objetos industriales, comida, la sección, el mueble, de todo. Entonces era una competición. La primera es en 1851, pero la segunda se hace en París, en 1855. Entonces los franceses dicen: nosotros somos los campeones mundiales del arte, y claro, ellos añadieron arte, o sea, exposición de arte, como vamos a ver. Aquí podéis ver en el Palacio de la Industria, 1855,
y entonces ellos lo que hicieron fue, el salón de ese año lo metieron en la Exposición Universal, y ahí veis cómo eran los montajes de los salones, que una cosa muy sofisticada, porque tenía 3 líneas, y dependiendo de la importancia que estuvieras, estabas en la de abajo, en la del centro o la de arriba, ¿no? Pero bueno, es bueno. A mí me interesa porque lo que veis aquí es el pabellón del realismo de Gustave Courbet. Es decir, Gustave Courbet había presentado varias obras para el salón oficial que iba a estar en la Exposición Universal, pero la mayor parte de ellas fueron rechazadas porque eran demasiado grandes. Entre ellas, a ver, ayudadme un poco, ¿qué obras serían rechazadas porque eran muy grandes? De Courbet. Venga, Antoine, ustedes, a ver, levanten la mano. El entierro de Ornán y el estudio del artista, que eran gigantescas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Él levantó esta barraca, o sea, la levantó justo enfrente de la Exposición Universal y cobraba entrada. Y entonces ahí montó como 20 y pico, 30 obras. Entonces ahí es interesante de cómo el artista entonces ya empieza a ser emprendedor. Y este es el señor Courbet, fotografiado por Nadar. ¿Vendió o no vendió? Bueno, en realidad Courbet, pues como tenía el apoyo de la familia, era un burgués, pero desde el punto de vista publicitario le salió muy bien. Y después otros artistas, inspirándose en Courbet, pues hicieron ese tipo de estrategias. Por eso es interesante saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Seguimos. Bueno, de ahí ya vamos todavía más atrás. 1630. Ahora ya cambiamos de un formato, una feria artística, a una feria industrial. Ahora vamos a una feria artesanal. La Haya, lo que se llama la Kermés de La Haya, de Haagse Kermis. Kermés viene del holandés, kerk en mis. Kerk, iglesia, mes, misa. Nice, ¿no? Kerkmes, kermés, pues así. Entonces, como podéis ver ahí, eso en La Haya, la plaza, enfrente del Parlamento, y entonces era un pupurrí, porque ahí ya no era una cosa artística, entonces ahí ya había magos, había actores, mercaderes, vendían comida, pero también vendían pinturas, tallas de madera, bueno, era una cosa, y además era el desfile anual de la milicia, bueno, artesanal. 1630, vamos a volver más atrás todavía. ¿Vamos bien? ¿Todavía no os habéis aburrido? Venga. En 1470, de Antwerpse Pand. Pand es una palabra que en flamenco, holandés, significa pasillo, hall, galería, etc. Es muy interesante porque esto es anterior a la que hemos visto, pero esta sí que era mucho más artesanal en el sentido que no tenía todo ese pupurrí, es decir, que tenían stands. Esto era organizado por la Iglesia Católica, o Leespam. Aquí está la catedral, y ahí delante montaban unos stands de madera provisionales, y lo organizaba la Iglesia Católica, y entonces los stands tenían pinturas, libros, grabados, tallas, tapices, joyas, etcétera, que dentro de lo que cabe era todo como más unificado que el anterior. ¿Por qué lo organizaba la Iglesia? Pues muy fácil, porque de esa manera controlaba la producción de la imagen, de lo que se pintaba y no, y cómo y cuándo, ¿no? Y además eran ingresos. Esa feria en Amberes, en 1470, funcionó más o menos durante 100 años, pero después aquí vemos la nueva bolsa, que, bueno, era el edificio, se hizo un edificio nuevo de la bolsa, o sea, donde se vendían las stock options, las acciones y demás, pero ahí en la primera planta, entonces ya empezaron a surgir espacios de galerías que vendían
vendían pinturas o vendían tallas, etcétera, ¿no? Y entonces ahí ya la Antwerp Pump desapareció y ahí ya se hizo en la bolsa, había la parte de arriba que estaba especialmente dedicada al lujo y el arte. Y ya vamos a la versión final. Y ahí estamos en Roma. Lógico, entonces, hemos ido de unas ferias artísticas a las industriales, artesanales y estas religiosas. Es normal, porque la palabra feria viene del latín y significa feriado, día festivo por razones religiosas. Entonces, en el Imperio Romano se basaba sobre todo en los mercados. A lo largo de toda la estructura, los mercados, impuestos, etcétera, era cómo funcionaba. Todo, daba igual que fuera para vino, aceite, lo que fuera. Entonces, se organizaban estos mercados que además daban prestigio al lugar donde se organizaba. Muchas veces eran, como digo ahí, cerca de poblaciones importantes, sobre todo de lugares sagrados, etcétera, ¿no? Y santuarios. Además, los mercados tenían una ventaja, que eran libres de impuestos, porque era una manera de atraer a los mercaderes a la ciudad. ¿Y eso a qué os suena? Libres de impuestos. Eso suena a Art Basel. ¿Dónde está Art Basel? Miami, Hong Kong, en todos los sitios donde no pagan impuestos o hay impuestos muy bajos, ¿no? Entonces es lo mismo. Yo lo llamo la feria romana o feria sigilaria en 200 a.C. porque ahí, en esas grandes congregaciones, como veis aquí, religiosas, se empezaban a vender unas figuritas pues ahí se vendían ofrendas, amuletos, etcétera, y este tipo de figuritas que eran de barro, que se llamaban sigila. Entonces, feria sigilaria. Y con eso ya os llevo a la visión de conjunto, sigilaria. Bueno, aquí, entonces, tenemos aquí la feria de Roma, feria sigilaria, que es religiosa, 200 a.C. Después tenemos la feria de Amberes y la feria de La Haya, que son artesanales, la feria industrial y después ya el Salón de los Independientes, el Armory Show, Basel, etcétera, es así, más o menos. Y ahora vamos a las bienales, que sé que eso os gusta más, porque las ferias es el mercado y el mercado es como algo feo, y las bienales es el intelecto y el zeitgeist y cosas mucho más importantes. Orígenes tempranos o no modernos de la Bienal. Vale. Bueno, como veis, el Festival de Olimpia en 776 a.C., la antigua Grecia. Y ahora me podéis decir, oye, pero este tipo, fíjate si es enrevesado, nos lleva a la antigua Grecia, 776 a.C. No lo puedo, ¿y por qué no lo pongo en Asiria? Todavía antes con Asurbanipal. De eso hablaré mañana. Bueno, es que en realidad el Festival de Olimpia y todos los festivales que había en Grecia eran festivales donde se competía por la fama y donde había competiciones que eran de teatro, de poesía, de deportes, etc. Y en realidad la Bienal de Venecia, si entonces eran ciudades-estado, Esparta, Grecia, etc., ahora en la Bienal de Venecia es prácticamente lo mismo. Los artistas aspiran a la gloria, ¿no? Los estados con los pabellones nacionales compiten. No es muy diferente a eso.
Había premios, además, para los vencedores y los patrocinadores, como la Bienal de Venecia, ¿no? El León, etc. Y el objetivo era la gloria y la fama, y estos eventos se hacían en honor a los dioses. Bueno, seguimos. ¿Alguna imagen más? Ahí ves las carreras de cuadrigas, teatro. En Grecia lo más importante era el teatro, no era ni la poesía, bueno, la pintura y la escultura, eso ni existía. Es decir, sí existía, pero no como nosotros lo consideramos, porque el valor que le damos nosotros a la pintura y la escultura es un valor puramente anacronista, es decir, un valor que nosotros imponemos desde el presente, porque en realidad Fidias y todos esos murieron ahí, enfermos, pobres, etc. Y los artistas en la antigua Grecia eran lo último de lo último. O sea, el prestigio que tenían eran como los extranjeros o las mujeres. ¿Por qué? Porque el arte era un trabajo manual, y en Grecia los trabajos manuales, no way, estaban muy mal vistos. Y de hecho, la historia del artista es, desde Grecia en adelante, es esa lucha denodada por conseguir desgajarse de lo que es un trabajo manual y pertenecer a las artes liberales y conseguir también prestigio social. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. A ver, dime. ¿Perdón? Sí, sí, el teatro. Sí, las mujeres no tenían derechos de nada. Las mujeres estaban recluidas en la casa. Se dedicaban a 3 cosas. ¿Qué era? Procrear, ¿qué más? Venga, ayudadme. No, procrear y parir es lo mismo, ¿o no? Venga, 1, ¿qué más? Cuidar los niños, la esclava. Cuidar los niños, 2, ¿qué más? Servir al marido. No, crear los niños, no, nos desviamos. Lo que hacían además se encargaban de hacer de la ropa, ¿vale? Tejer, etcétera. Y después, más o menos, bueno, así. Seguimos. Los temas manuales, pero estaban siempre en la casa. Pero siempre hay una excepción, mañana hablaré de ella, si tienes la suerte de estar allí, que es Aspasia de Miletos. Aspasia de Miletos, no, la mujer radical, no, aquí no, en otro sitio. Eso solamente invitaré a las personas que considero que me han escuchado con atención. No, estoy vacilando. Después os digo dónde es. Vamos a seguir, porque si no, no termino. Me voy desviando por aquí, por allá, y no quiero aburriros. A ver. Vamos a dar un salto importante. De Grecia, de 700 y pico antes de Cristo, vamos a saltar a 1600. A los años 1600, el barroco, el apogeo, y lo que yo llamo los blockbusters romanos. Es curioso porque los teóricos, los académicos, cuando hablan de blockbusters siempre hablan del año 1973, que se inventó ahí, pero eso ya estaban ahí en 1600, porque en aquella época, en Italia, cuando fallece Miguel Ángel, Rafael y Leonardo, Vasari considera que esa gran época artística ha llegado a su fin, y entonces que ellos eran auténticos maestros, eran auténticos blockbusters. Bueno, aquí vosotros, como sois personas observadoras, me vais a decir, bueno, pero tú has saltado de Grecia, tal, digo, sí, y porque una vez que pasa el Imperio Romano, vienen las hordas
en el medioevo no hay ningún interés por el arte. Es decir, que los museos, ¿qué son? Si en la época de Roma el interés es increíble, hay una competición brutal por el arte, por conseguir obras de arte, sobre todo obras de arte griegas, porque eso es lo que te otorgaba auctoritas y dignitas, y era como las élites, la aristocracia competía. En la Edad Media los museos eran las catedrales, las iglesias, y ahí no eran obras de arte, eran simplemente los huesarios, la camiseta de Cristo, lo que fuera, o de los santos, ¿no? Bueno, aquí en el 1600 es muy interesante porque en aquellas épocas, a lo largo del año, se hacían procesiones, y en las procesiones lo que hacían las élites tenían la costumbre de colgar los tapices, porque en aquella época los tapices eran mucho más valiosos y más importantes que las pinturas. Entonces se colgaban los tapices, pero poco a poco esa costumbre fue desarrollando, y las élites, la aristocracia y sobre todo las nuevas burguesías mercantiles, lo que hicieron fue prestaron las obras de arte que se exponían en la iglesia, y poco a poco después se empezaron a organizar 3-4 veces al año exposiciones en lugares como este, como el convento San Salvatore. Y de ahí, estas exposiciones, que surgen 2-3 veces al año, ahí saltan de Roma a Florencia, de Florencia saltan a París, de París a Londres, Berlín, etc. Y así eran esas exposiciones que al principio pues eran las élites las que prestaban las obras, claro, y eran obras conocidas, eran los blockbusters. Y esto yo lo veo, al igual que lo veo como otro de los puntos fuertes que también ayudó a crear, a dar visibilidad al arte, y que después también tendría su influencia. Sí, pero lo que hacen ese tipo de exposiciones, empiezan a dar visibilidad y hace que la exposición empiece poco a poco a ser exposición temporal a lo largo del año, porque antes no las había, porque antes simplemente las obras estaban en casas de los Uffizi, de otro, pero no. Es ahí, a raíz de esas procesiones, donde se empieza a extrapolar y empiezan a hacer exposiciones temporales, que después saltan a otros países. Bueno, después otro aspecto que es importante en lo que será la Bienal de Venecia es lo que se llama el Grand Tour, la vuelta, y ahí vemos ahí pues el Coliseo y ahí un aristócrata inglés. ¿Os suena el Grand Tour? Más o menos. Bueno, pues el Grand Tour era durante 2 siglos, entre el Tratado de Londres en 1604, que pone fin a la guerra anglo-española, lo que hace que se pueda volver a viajar a Europa, porque antes, en esa época de guerra, no era seguro. Y yo lo he cuadrado aquí, 1789, que es la Revolución Francesa, que también hace que ya no se pueda viajar. Bueno, durante 2 siglos, la aristocracia británica va a Europa y sobre todo a Italia a formarse, antigüedad clásica, arquitectura, etc. Y no solo eso, que durante 2 siglos van a saquear Italia, se llevan todo, o sea, compran cuadros, esculturas, mobiliario, libros, joyas, monedas, etc. durante 2 siglos. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era aprender idiomas, culturizarse, ¿no? Y también, que era muy importante, que los jóvenes aristócratas se relacionaran con los otros aristócratas europeos, franceses, etc., ¿no? Era lo que se llama un rite de passage, que este viaje duraba normalmente entre 2 y 3 años y tenían un bear leader, o sea, iba un instructor con ellos. Qué buenos tiempos aquellos. Bueno, durante 2 siglos entonces generan una fiebre compradora, porque estos señores después tenían que llenar sus casas, ese invento tan típicamente
británico que es el cottage, ¿no? Y, perdón, os he puesto aquí un ejemplo de lo que se llama el Swagger Portrait, que es el típico retrato que se hacían así, de una manera un poco antinormal, y se ponía, y aquí con elementos, bueno, de lo que habían comprado, esculturas, etcétera, monedas, etcétera, allí en Italia. Y el pintor favorito era el señor Pompeo Batoni. Y si tú no tenías tanto dinero, pues ibas y te lo hacías con Angélica Kaufmann, como se lo hizo el señor Winkelmann. Lo interesante es que así se empieza a crear un mercado del arte. Y claro, en aquella época el Reino Unido era una de las potencias mundiales y además los aristócratas británicos se consideraban herederos de los romanos, se consideraban los nuevos romanos. Entonces era muy divertido porque ellos van a Italia a aprender, culturizarse, van a saquear, llevarse, comprar media Italia, pero después consideraban a los italianos como un país inmundo, atrasado, etc. Es decir, lo interesante es que ellos vuelven al Reino Unido, pero ya como xenófobos informados. Y de ahí, de aquella época, viene el Cool Britannia, bueno, es decir, la marca del Britishness y todo eso, ¿no? Que es un poco esa idea de superioridad británica, que todavía hoy sigue existiendo, ¿no? Bueno, aquí este es el itinerario del Grand Tour. Normalmente el tradicional empezaba aquí en Londres, ibas en carruaje a Dover, de ahí saltabas a Calais, París, sur de Francia, Florencia, Génova y acababas en Roma. Ibas a Roma, ahí te quedabas como un año, año y medio, después terminabas en Venecia en los carnavales y ya ibas de vuelta. Esa era la primera versión. Después se empieza a añadir una segunda versión que es el sur de Italia, que es de Roma van a Nápoles, Herculaneum y acaban en Sicilia. Y después también existía una tercera versión que era el Northern Grand Tour, que vas de Venecia, Basilea, Nuremberg, Dresden, Berlín, Ámsterdam y de vuelta. Entonces había, dependiendo del tiempo que querías dedicarte, Canaletto también. Canaletto, los mayores clientes de Canaletto eran los británicos. El señor se hartó en pintar ahí. De hecho, estuvo también viviendo en Londres y allí pintando también paisajes y demás. Bueno, aquí hay una cita, un informe del Comité Oficial del Estado titulado Relazione per le Riforme del 18 de agosto de 1772, referido a la situación económica de Venecia y las posibles medidas a tomar, concluye claramente que las artes liberales granjean atracciones y placeres y una buena reputación a la ciudad, dado que alientan a los extranjeros a visitarla. Ya tenía muy claro cuál podría ser la función del arte y sobre todo como una estrategia de promoción y posicionamiento. Bueno, los orígenes modernos de la Bienal son los saltos rápidos, los salones, exposiciones universales, exposiciones impresionistas, las exposiciones en Alemania. Y ahí, ahora seguimos. Bueno, a partir de estas tipologías que hemos visto, ahí tenéis imágenes de los salones del Louvre, diferentes épocas, el pobre Manet, que es uno de los artistas más rechazados de la historia de los salones. ¿Manet era impresionista o no? ¿Alguien me ayuda? Aquí, un no por aquí. Pero me encanta que des esa contestación, pero estás totalmente equivocado.
Manet, existe una... No, tampoco. Existe una gran confusión, porque si tú vas a diferentes libros de la historia del arte, a Manet se le considera como el padre de los impresionistas o impresionistas, pero esa no es la realidad. Manet nunca participó con los impresionistas, ya la charla se terminó, perdona, ya too late. Manet nunca se consideró impresionista y de hecho se le invitó a todas las exposiciones de los impresionistas y nunca participó. Ahora, a ver, ¿quién quiere sacar un 10? ¿Por qué? No sigas. No es la razón. ¿Quién me da otra razón? Mejor. Pues es muy fácil, porque en realidad, si uno estudia las personalidades, el background de los impresionistas, son todas personas de extracto de familias burguesas, clase media, y ¿qué es lo que ellos aspiraban? Ellos aspiraban a comportarse como clase media y asumir los roles y las obligaciones que comportaba la clase media. Y la única manera de poder asumir ese rol era triunfar en el salón oficial, porque el salón oficial era el único que te daba encargos, te daba accesos a puestos importantes en el Estado, etc. Y Manet, por eso, nunca quiso saber nada de los salones independientes, porque para él era un fracaso participar en ellos. Y él insistió y al final, solamente después de muerto, fue cuando uno de los nuevos ministros, que era amigo de él, después de muerto el pobre, pues ya le hicieron una gran exposición retrospectiva, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Que el artista tiene que morir para que se le haga una exposición retrospectiva. Bueno, ahí algunas imágenes. Salón Universal, aquí estábamos hablando, esa es la primera exposición impresionista en el estudio de Nadar, Glasspalace-Ausstellungen, seguimos, es que hay mucha tela que cortar, es que son casi 3.000 años, por favor, me lo ponen ustedes, ¡ey! Vamos para atrás, que ya hice ahí, uy. Ahí te quiero. Venga. Ya se hartó de mí la televisión. Vale. Bueno, entonces, vamos a ver los antecedentes históricos de la Bienal. Festival de Olimpia, los blockbusters, el Grand Tour, la Academia, el Salón, las exposiciones universales y todo eso al final cristaliza en la Bienal de Venecia en 1895. Esa es mi teoría. Bueno. Conclusión. Los antecedentes de la Bienal constituyen una particular mezcla de elementos relacionados con la religión, la política, la cultura, el mercado del arte, el turismo y el espectáculo. Pero si ustedes no me creen a mí, que es lo normal, entonces ustedes mejor vamos a escuchar las palabras del protagonista. El protagonista es el alcalde, Riccardo Selvatico, que fue el gran promotor de la Bienal de Venecia. Y eso lo hace porque en 1895 él funda una exposición bienal de arte para celebrar el aniversario de plata del rey Humberto y Margarita de Saboya, es decir, la unificación de Italia. ¿Y qué es lo que nos dice el señor Selvatico, que era poeta? Aquí veis algunos de las primeras ediciones, los montajes. Esas fotos para mí son importantes para que veáis un poco cómo se hacían las cosas, cómo se instalaban, etc. Os voy a leer un momentito lo que decía el señor Riccardo Selvatico, porque me parece que lo podría estar diciendo un político, un alcalde de hoy, ¿no? Mira, la Bienal representa una promoción positiva para la ciudad. Persigue la participación de artistas internacionales en Venecia. Pone el énfasis en el diálogo internacional
y convierte a la ciudad en punto de encuentro. Es la transformación de Venecia en una ciudad moderna y en un centro de un nuevo mercado del arte internacional y contemporáneo. ¿Perdón? Sí, sí, ese es, claro, es lo mismo que hoy, por eso es lo que quiero decir, que lo que decía el señor Ricardo Selvático, hoy te lo puede decir un político, no solo en Italia, pero en Guangzhou, en Hong Kong o mismamente aquí en Santo Domingo. Las motivaciones no han variado mucho, ¿verdad? Sigamos. Bueno. Aquí ahora hemos visto los orígenes y entonces a partir de ahí he decidido un poco codificar los tipos de bienales que existen para mí, las tipologías. Bueno, para mí hay 4 tipos de bienales, ¿no? Está lo que es la Bienal de la Experiencia, es decir, donde la Bienal se convierte en un lugar para experimentar el arte, en un lugar de turismo, cosmopolitismo, conocimiento, etc. En realidad es la idea de being modern. ¿Y qué es ser moderno? Pues ser utópico, estar al día, el progreso, etc. Entonces, todas las bienales, la Bienal de Venecia es la primera, pero después la Bienal de Sao Paulo, la de Sydney, es todo lo mismo. ¿Qué es lo que quiere Sao Paulo? Quiere insertarse en el mundo moderno, en el mundo internacional, crear un mercado del arte, etcétera, etcétera. Bueno, la Bienal de la Experiencia. La segunda tipología de bienal es la Bienal del Trauma. Entonces quiere decir, yo utilizo aquí la palabra el concepto en Wesser, que dice, la Bienal del Trauma es una respuesta a eventos históricos traumáticos y rupturas ocasionadas por la disolución de un antiguo orden. Entonces, ¿qué es la Bienal? La Documenta. La Documenta es una respuesta a la Segunda Guerra Mundial, a los nazis y a volver a conectar el arte moderno con la sociedad alemana, el Arte der Kunst, el arte degenerado, etc. La Bienal Hispanoamericana en España. Después de la Guerra Civil, pues Franco y sus ideólogos piensan que van a hacer una Bienal internacional para conectarse también, sobre todo, en este caso, con Latinoamérica, ¿no? Y salir del aislamiento. La Bienal de Guangzhou, también una respuesta a la salvaje... no me viene la palabra en español, da igual. Pero, en fin, había manifestaciones de estudiantes, de 20.000 estudiantes en Guangzhou, y los militares, el dictador mandó a los militares y mataron como a 220 estudiantes, y a partir de ahí surge la Bienal de Guangzhou para superar ese trauma. En la Bienal Paz, la Bienal de Johannesburgo, como respuesta a toda esa época de apartheid. Está claro, la Bienal del trauma. La Bienal de la Resistencia, esto sería la Bienal de La Habana, la Bienal de Dakar, Trienal Asia-Pacífico, etc. Utilizo el concepto de resistencia de Marta Traba, porque ella habla de arte de la resistencia y se refiere a un modelo alternativo a la Bienal occidental, formalista, universalista, etc., ¿no? También ha habido bienales como la de Bienal de Berlín, la de Sao Paulo, que en momentos pues, han sido como más así de resistencia. La Bienal de Sao Paulo, digo, Mezquita, que no había obras, pues era un poco así, ¿no? Y después estaría la Bienal neoliberal, pues a partir de los años 80 en adelante, y hoy en día todas las bienales son neoliberales porque vivimos en el sistema neoliberal. Y voy a explicar un poquito lo que es la Bienal neoliberal. Bueno, aquí unas cuantas imágenes. Esta sería Sao Paulo, la Bienal de la Experiencia, la Bienal Hispanoamericana, aquí Franco. Entonces Tapies cuenta que uno de los asesores de Franco les dice, aquí están los revolucionarios,
y entonces se refería a los informalistas, Tapies, Millares y tal, y entonces Franco contesta, mientras hagan la revolución así, que sigan pintando. Era un poco así. Esta es una imagen de la Bienal de La Habana y aquí Okwin Weser, la segunda Bienal de Sudáfrica. Y él dice, yo quería hacer una exposición que tomara la globalización como punto de partida. Debíamos traer lo mejor del arte internacional. Vale. Bienal neoliberal, 1989 hasta hoy. Bueno, es normal. Vivimos en la época neoliberal, vivimos en un capitalismo donde la cultura es la gran narrativa del capitalismo de hoy. En términos de Marx podríamos hablar de la cultura que ya ha dejado de ser supraestructura a infraestructura. Es decir, hoy todo, aspectos religiosos, políticos, etcétera, todo se tiene que entender como algo cultural, porque además a la gente ya no le interesa ni la religión, ni la filosofía, ni la política, solamente es la cultura lo que es capaz de reunirnos en torno a una misma mesa. Un concepto expandido de la cultura, es decir, que tanto un concierto pop de Madonna como las Olimpiadas, como Netflix o lo que sea, todo eso se entiende como cultura, ¿no? Bien. Bueno, lo interesante de la Bienal neoliberal es que es el señor Okwin Weser. Ustedes recuerdan que era el gran curador del postcolonialismo y demás, que fue el que la inventó. O sea, no es que la inventó, él puso en práctica un modelo en la segunda Bienal de Johannesburgo, y ese es el modelo que hoy se copia urbi et orbi. ¿Y cuál es ese modelo? Las curadurías colectivas o los equipos curatoriales. ¿Os acordáis de la Documenta con Basualdo, Hanru, Octavio Zaya, etcétera? Pues eso ya de los equipos curatoriales, la mayor parte de las veces es normal. La Documenta de Chus Martínez había como 20 curadores, etcétera, equipo curatorio. Segundo, son curadores occidentales o si no, curadores de lo que yo llamo la International Diaspora Class, es decir, que son de otros continentes, Latinoamérica, Asia, África, etcétera, pero que viven en el mainstream, viven en los centros, viven en Londres, viven en Nueva York, viven en Berlín, viven en París, y ya tienen asumido el formalismo y los modos y las modas que quiere Occidente, ¿vale? La mayor parte de los artistas que participan también son así. O sea, Shirin Eshat, el otro, son todos artistas, aunque sean Tracy Moffen, aunque sean de África, de Asia, que están formados en el formalismo de Occidente. No son artistas de África, porque, por ejemplo, el señor Okwin Weser llenó su bienal con artistas que eran de otros continentes y europeos, pero que vivían en Londres, etc. Él no fue a África a buscar artistas africanos. Él no fue a Latinoamérica a buscar artistas latinoamericanos, que no. Él seleccionó a pues, artistas latinoamericanos, pero que vivían en Nueva York, Londres, etc., ¿no? Los temas de estas bienales, la Bienal neoliberal, son siempre los mismos: globalización, multiculturalismo, poscolonialismo, y ahora podemos añadirle posidentidad, posgénero, trans, lo que sea. Pero lo interesante es que este tipo de bienales hoy día lo que promueven es la globalización. Y eso es un aspecto fascinante, porque todos estos teóricos postcoloniales y demás consideran desde hace años que el Estado-nación está muerto. O sea, que los estados ya no funcionan. ¿Y tienen razón o no? Ya, pero yo creo que hablan por hablar de el Baba y todos estos hablan por hablar porque ellos son unos burgueses que hablan desde sus cátedras en las universidades de Nueva York, Harvard, o sea,
Y, sinceramente, los estados no servirán para nada. Pero imaginaros que no hubiera estados, entonces las corporaciones nos tendrían totalmente esclavizados. Ya sé que los estados se han quedado atrás y funcionan como bomberos, no pueden resolver, simplemente pues Lehman Moppen se hunde y el Estado va, nos endeuda a todos, mete dinero, pero es que si no fuera eso las corporaciones nos tendrían a todos esclavizados. Está muy bien que tú como intelectual digas que los estados no funcionan, cuando tú, como el señor Baba y compañía, cuando viajan, solo viajan en business class. Eso lo dicen, lo decía la organizadora de la Bienal de Sudáfrica o de Johannesburgo. Dice, solo que venía si le pagábamos business class. Entonces, entre el dicho y el hecho, seguimos. En las bienales, ¿qué es lo que predomina? Arte conceptual y sobre todo nuevos medios, instalación, vídeo, etc. Docu 600, he puesto ahí. ¿Alguien sabe lo que es? Docu 600. La documenta de 2001 de Oku Wesor tenía 600 horas de vídeo. Por favor, ¿alguien se va a tragar eso? No, seguimos. Museología, cubo blanco, no vamos a hablar porque si no nos dan las 3 de la mañana. Organización de actividades colaterales, conferencias, mesas redondas, etc. Y financiación mixta, privada, corporativa y estatal. Yo creo que estas son las características y este modelo lo pone Oku Wesor en práctica en la segunda Bienal de Johannesburgo en 1997, que se llamaba Trade Routes, History and Geography. Eso le sirve a él como lanzamiento y después ya lo remata en la documenta. Sin embargo, la realidad es que la segunda Bienal de Johannesburgo, la escena artística africana, o sea, estaba totalmente en contra, se sentía que no participaba, él había traído artistas internacionales, etcétera, no habían invitado tampoco a otros países africanos, pero Oku hizo su agenda y lo hizo muy bien. Sigamos. Bueno, aquí vamos a llegar a la parte contundente, la bienalización de las ferias y la ferialización de las bienales. Vaya vocablo, me canso al decir la frase. En realidad esto no hay que explicarlo mucho porque ya lo he explicado, pero vamos a pararnos en el concepto de soft power del señor Joseph Nye, que es un concepto interesante. Él es un politicólogo, crítico, político, etcétera, estadounidense, y dice, soft power es la habilidad de conformar lo que otros piensan, no por coerción, fuerza o pago, sino por la atracción que ejerce la cultura de uno y los valores y las políticas institucionales. Bueno, yo pienso que hoy en día las ferias y las bienales son las dos plataformas, al ser temporales, más ágiles, más competitivas y más esperadas. No un museo, porque el museo siempre está ahí. Sin embargo, ahora inauguró Venecia, pues todo el mundo a Venecia. Después va a inaugurar Basilea, todo el mundo a Basilea. Después cuando toque la documenta. Cuando toque Frieze, entonces, y también porque ofrecen muchas cosas que veremos, muchas cosas más que lo que ofrece un museo o una inauguración normal en un museo. Y también estamos aquí, FIACI, Santo Domingo, bueno, pues es lo mismo, es decir, es una manera de competir en el mundo de hoy, donde las ciudades compiten por la atención a través de la cultura. Entonces, cada país quiere competir de una manera y ponerse en el mapa. Entonces, puede ser una feria, una bienal o como lo llames. Aquí, la pregunta para ustedes. ¿Son las ferias las nuevas bienales y las bienales las nuevas ferias? Me siento un momento y dejo que lo penséis, lo interioricéis y me dais la respuesta. A ver. En mi caso particular, que soy artista participante y también crítico de arte, Sí. a mí me llamó la
atención que esta feria Sí. tenía una curaduría, o sea que al mismo tiempo funcionaba como una bienal. Es así, y ahora os voy a enseñar por qué. Me gusta que me hagas esa pregunta, es lo que te tenía que haber dicho. Sigamos. Come on. La bienalización de las ferias. Ahí tenemos Ute Metabauer. Ute Metabauer era una del equipo de Oakwin Wesson en 2001. Y ella dice, ella es una curadora de bienales y una académica y tal, nada que ver con el mercado, pero ella dice, las mesas redondas sobre bienales de Arco Madrid fueron uno de los puntos de referencia para el Biennial Forum. Y el Biennial Forum, eso es una cosa que han hecho como hace, no sé si 7 o 8 años. Es decir, las personas que fueron a Arco en los años 90, y fue allí yo donde me formé y no dormía, era porque Arco, bajo la batuta de Octavio Zaya, en una semana organizaba como 60 mesas redondas. O sea, y además esas mesas redondas eran con Oakwin Wesson, con Gerardo Mosquera, con Juhan Ru, con Barry Swansky, con Glenn Laurie, o sea, la creme de la creme estaba ahí. Yo no daba abasto. O sea, de las 10 de la mañana a las 2 me chupaba como 3 mesas redondas, después de las 4 hasta las 8. Después me iba al opening en el Reina, después íbamos a la fiesta del lápiz y después al COC, hasta las 5 de la mañana, y después a las 9 de vuelta allí. Pero eran temas fascinantes. Nunca ninguna bienal ha tenido esas mesas redondas que tenía Arco. O sea, después aquí, Arco, el país invitado, y Jan Hood, uno de los grandes curadores de la Documenta, la época de los curadores, Jan Hood, Eddie de Wilde, etc. Nicolás Bourriaud, el señor de la derecha, el curador, también curador de bienales, como sabéis, de muchas bienales, y el curador del pabellón del país invitado, Arco Francia, Jan Hood, Arco Bélgica. O sea, la bienalización de las ferias es un poco eso, de cómo las ferias aspiran a ser más que una plataforma económica, de ventas, etcétera, ¿no? Bueno, aquí también es muy importante, muy interesante, que ha cambiado el perfil del gestor de las ferias de arte. Históricamente, en los años 70 eran como galeristas y tal, todavía existe algún galerista que organiza una feria, pero fijaros, solamente Joanna Kam, que es de Liste, la feria Liste, es galerista. Aquí tienes a Noah Horowitz, de Art Basel. Él tiene un PhD. Hilaria Bonacosa, que fue la directora de Artísima, es directora de museo. La asiática de Art Basel Hong Kong, es curadora. Este es el nuevo director de Artísima, que era director de museo. Célica García, historiadora de arte. Mark Spiegler, era crítico de arte de Art Forum. Diala Nusseibeh, de Art Abu Dhabi, es antropóloga. Amanda Coulson, era crítica de arte de Volta y directora de la National Gallery de las Bahamas. ¿Qué es lo que están haciendo las ferias? Bueno, de galeristas hemos pasado críticos de arte, directores de museos. ¿Qué implica este cambio? Capital intelectual y querer presentar la feria como algo más que una mera plataforma de venta, ¿vale? Entonces están atrayendo a gente ya, no solo que tiene un perfil igual más comercial, pero que son gente ya con conocimiento. Ya no es como antes Rosina Gómez Baeza, que no era historiadora del arte, que procedía a otro cambio. Ya no es como Carlos Urroz, que tampoco, etc. Ya el perfil ha cambiado radicalmente, ¿no? Bueno, aquí nuestro amigo Pablo Helguera, los Artuns, que dice que es más fácil
exponer en la Bienal que conseguir una habitación en Venecia. Y aquí, bueno, el rollo de las mesas redondas, que hay tantas mesas redondas ya en las ferias que la gente ya se le va la olla, ¿no? Bueno, entonces, la bienalización de las ferias, vamos a resumirlo. Ya casi estamos llegando, no sé qué. ¿Cuánto? ¿Por qué? Tenemos la globalización de los mercados del arte, la omnipresencia del curador, lo que se llamaba el giro curatorial, curatorial turn, y las secciones curadas como estrategia de diferenciación. Incluso algunas ferias ya también se han metido en proyectos de arte público, Frieze, etcétera, incluso Arco, otras, Art Basel. Discurso nuevo institucionalista. El nuevo institucionalismo, todas esas teorías de cómo podemos reformar el museo, la relación del museo con el espectador y todo eso, estética relacional, nuevo institucionalismo, embedded museology, new museology. Yo he contado hasta 30 teorías de esas y todo es pura paja, o sea, pura paja. Porque en realidad, no nos engañemos, ¿cuál es la relación con el espectador? La relación es top-down, la relación es yo soy el director, pongo lo que me da la gana y si a ti te gusta bien y si no, ya está. Pero bueno, está muy de moda hablar de el espectador emancipado, participación y todas esas, pero al final no hay mucho que... Posidentidad, cambio de perfil, sigamos, ya casi estamos. Esta. ¿Es Ribo o es Nike? Es que como oí la canción esa de, no sé si lo oíste ese de que llama y dice, oye, me ponen esa canción de Ribo o es Nike, y entonces yo digo, ¿esto es una feria o es una bienal? A ver, díganme. ¿Es una feria o es una bienal? Esto es una feria. Pero hoy la diferencia no, tú ves las secciones Art Unlimited y demás, son como pura bienal. Míralo en Venecia, cómpralo en Basilea. Y ahí veis el Zeppelin de Art Basel ahí. Bueno, yo hice una mesa redonda que se llamaba así, que se llamaba See It in Venice, Buy It in Basel, Art Fest, The New Biennials. Es un poco así. Lo divertido es que alguien tuvo esa idea y montó una feria y dijo con buen criterio, ¿por qué no monto una feria coincidiendo con la Bienal de Venecia, no? Yo creo que es un pensamiento interesante, o al menos... Cornice Art Fair, 2007, en Venecia. Lo que pasa que nada más duró un año. Por lo visto, el tener la feria enfrente de la Bienal era como ya algo intolerable, porque tenemos que la Bienal es la intelectualidad, son todas esas cosas que no son en el mercado, ¿no? Nada más duró un año. Podría haber sido bonito porque entonces hubiera sido una feria que en vez de ser anual, pues sería bienal cada 2 años, estaríamos reinventando el formato, ¿no? Eso siempre es divertido. Bueno, nada, veo que no les convenzo. Bien, vamos a ir al cuadro comparativo. Y entonces yo les quiero convencer a ustedes de que no hay apenas diferencia entre ferias y bienales. ¿De acuerdo? Que no hay. Bien, voy a hacerlo rápido. Ferias. Arte global, galerías de todo el mundo. Bienales, arte global, artistas de todo el mundo. La feria, la pintura como medio predominante, ¿vale? La bienal, la instalación. Aquí hay una diferencia. La museología cubo blanco, igual. Financiación corporativa, privada y pública en las ferias. Las bienales igual. Venecia, pública, privada, corporativa, etc. En las ferias los directores son curadores, críticos, historiadores de arte, tal. Curadores occidentales, diáspora. La feria, una sección general complementada con secciones curadas y a menudo proyectos de arte público. Bueno,
Las bienales son temáticas de los temas que hemos hablado, identidad, etc. En las ferias, una programación teórica con mesa redonda y conferencias. En las bienales también. Ferias, una programación para coleccionistas, con actividades VIP, recepciones especiales, tal. En las bienales también hay programación. Una programación paralela como Gallery Walks, Festas, Libros, también. Días de admisión reservados a VIPs y profesionales. En las bienales también, los 3 días de admisión, etc. Apertura, resto, tal. En las ferias hay una sala VIP. Y ahora ustedes, que son críticos y bien pensantes, me van a decir que en las bienales no hay una sala VIP, ¿verdad? O al menos ustedes no han estado en la sala VIP, ¿no? Bueno, tienen razón, pero miren aquí, miren lo que vende la Bienal de Venecia. Vende la Personal Biennale Gold Card por 300 euros, la Personal Biennale Platinum Card por 550 euros y ya si quieres la Diamond Card por 2.000 euros. ¿No? Eso es una feria, ¿no? Y el catálogo y tal. Bueno, entonces lo que quiero decir es que hoy en día en el sistema actual, pues ya las cosas ya se han difuminado tanto que uno no sabe qué es qué. ¿Es bueno, es malo? Simplemente es un poco la... ¿Detecta usted la diferencia? Bueno, es simplemente lo que ocurre en la actualidad y yo creo que también es la consecuencia de la necesidad que tienen las ciudades hoy en día, más que los estados, las ciudades, de competir por esa atención a escala global y que hacen a través de la cultura, sea una ciudad opta por una bienal, otra por una feria, otra por un museo como el Guggenheim, etcétera, ¿no? Bueno, ese es mi libro, el que quiera... bueno, aquí lo que estoy haciendo es, como se diría en inglés, I'm going to pull up un Paco Umbral. Para los que no conozcan a Paco Umbral, es un escritor español, y entonces le invitaron a un talk show y él acababa de sacar un libro, y en el talk show había diferentes personas, un cantante, etc. Y entonces habían pasado 20 minutos y no le habían preguntado de su libro, y entonces el Vice se levanta y dice, si no se habla de mi libro me voy. Entonces, o como dice mi amigo Barry Swansky, un poco de self-promotion, ese es mi libro, lo conseguís en Amazon, donde está todo eso explayado con montones de citas, y ahí hay unos quotes de la gente que ha dicho cosas bonitas de mi libro y ya está. Y yo creo que con esto... y agradeciéndoos que hayáis aguantado como, pues sí, 1 hora y media, increíble. ¡Termino! Ya, lo hemos conseguido.